Shalom, Javerim, que el Eterno les bendiga. En esta oportunidad seguimos comentando palabras de Musar, palabras de ética, de comportamiento, de corrección, que ahora emanan de la boca bendita de nuestro santo Mesías Yeshua. Nos hemos propuesto hacer una serie de comentarios y análisis y explicaciones basadas en las palabras de nuestro amado y bendito Rabino y Mesías Yeshua de Nazaret. Y es por eso que vamos a invitarlos a ustedes a que no dejen de participar, de oír estos comentarios, que si bien son breves, van tras la búsqueda de una mejor explicación, de una mejor iluminación de las palabras de nuestro bendito Mesías. Sabemos que las palabras de nuestro Adón Yeshua son palabras de vida y que en la medida que las estudiamos, también van a producir en nosotros aquello, palabras de vida. Como él le dijera a la mujer samaritana, si tú bebieses del agua que yo te doy, ciertamente nunca más tendrás sed. Y estas son las palabras de Yeshua, son palabras de vida que nos hacen reflexionar, meditar, cambiar, mejorar, construirnos. Y esas son también las palabras del Musar, como está escrito ahí en Mishle, capítulo 1, verso 8. Shema Beni Musar Abija. Escucha, hijo, el Musar, la instrucción, la corrección, la disciplina de tu padre. Así que nos hemos propuesto esta tarea de ir versículo por versículo, analizando las palabras escritas en la Besorá Tobá, en el Evangelio de nuestro Mashiach Yeshua, y ver cómo podemos, con la ayuda de Él, con la ayuda del Eterno, encontrar en ellas, musar palabras de iluminación, de corrección, a fin de que podamos crecer como seres humanos y ser mejores personas. Vamos a ir al Evangelio de Mateo. Estamos todavía comentando y recién comenzando en realidad en el Evangelio de Mateo. Vamos a ir al capítulo 4, al versículo 4. Ahí leemos lo siguiente. Pero él, respondiendo, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este pasaje que nuestro bendito Rabino y Mesías Yeshua está citando es parte de la Sagrada Torá y para ser más exactos y precisos está citado en la Parashá Ekeb del libro de Devarim en el capítulo 8 en el versículo 3. Y este versículo está citado en el contexto del tema del padecimiento del hambre. La Torá nos dice en ese contexto, por eso te afligió y te hizo o te dejó padecer hambre. Dentro del mismo versículo, del mismo pasaje, ese es el contexto, la idea de que Hashem afligió al pueblo y lo dejó pasar hambre. Lo que nos conecta con el contexto real en el que está situado Yeshua al momento de decir estas palabras de la bendita Torá. Al momento de citar estas palabras, ese es el contexto, ¿no es cierto? El contexto es que Hashem afligió al pueblo y lo hizo padecer hambre. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, de hecho dice el Evangelio, tuvo hambre. Y es en ese contexto, ¿no es cierto?, que él le da la respuesta al Satán, al ángel que lo tentaba, y su respuesta fue, pero él le respondió, ¿no es cierto? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Hashem. Yeshua, como bien sabemos, al iniciar su ministerio, su servicio, ayunó durante 40 días y 40 noches y tuvo hambre, nos dice el versículo. Es decir, se sintió afligido y dejó entonces espacio para esta sensación tan humana como la de tener hambre. Es por eso que también nuestros rabinos, nuestros sabios han enseñado que una forma de cumplir con la mitzvah de Yom Kippur, donde dice
que en ese día debemos afligir nuestras almas, no dice literalmente que debemos ayunar, pero nuestros sabios han entendido que la aflicción del alma tiene que ver con pasar hambre, es decir, con no comer. Por esto que dice la Torá, por eso te afligió y te hizo padecer hambre, es decir, la aflicción está relacionada con el tema de sentir esta necesidad de comer, esta necesidad de hambre, este sentimiento de hambre. Así que ese es el contexto del padecimiento del hambre, ¿no es cierto? En el que Yeshua se sitúa y nos trae estas palabras, luego de ser tentado por el Satán. Y a pesar de tener hambre, porque él estaba, porque él era un hombre, ¿no es cierto?, situado en una situación de aflicción como la de un ayuno de mucho, mucho tiempo, dio un paso más adelante y sentenció al Satán con las mismas escrituras. Yeshua dijo, no solo de pan vivirá o vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Hashem. Y esta respuesta de nuestro Mashiach nos tiene que remontar a la siguiente reflexión, y es la siguiente. Nuestro amado Mesías, Yeshua, usa las palabras de la Torá para explicar la necesidad humana de la palabra de Dios. Hay una necesidad del hombre de oír la palabra de Dios que está en la Torá. Y el versículo de la Torá y las palabras del Mesías, ¿no es cierto?, que se citan en hebreo, usa la palabra Adam. Es decir, no solo de pan vivirá el Adam, el hombre. No dice el judío, no dice el hijo de Dios, no dice el hebreo ni el israelita, sino que el versículo de la Torá nos dice Adam, el hombre, es el hombre el que tiene la necesidad de comer la palabra de Dios. Es toda la raza humana la que necesita comer la palabra de Dios como un alimento espiritual diario. Y la verdad que esa es la causa entonces de la gran aflicción por la cual pasa el mundo, el ser humano como linaje, como raza, y es esta falta de alimento espiritual, esta falta de comer la palabra de Hashem de manera constante y a diario, como debiese ser lo normal en un ser, en un ente espiritual como lo es el hombre. El hombre es un ente espiritual, no es un ente de carne solamente, es más bien un alma que está revestida con un cuerpo y esa alma necesita también alimentarse. Y ese alimento es sin duda la palabra de Hashem. El ser humano tiene la necesidad de comer a diario, a lo menos 3 comidas diarias. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la realidad, con la necesidad de esta alma que necesita alimentarse a diario? ¿Qué pasa con el alimento espiritual? El ser humano, el hombre, no se ha dedicado a darle alimento a su alma. El ser humano, desde que existe, se ha dedicado a alimentar los apetitos mundanos, los deseos materiales, ya sean apetitos y deseos desde lo físico hacia lo más externo, inclusive el honor, las posesiones, y el hombre se alimenta de esas cosas como si esas cosas pudiesen saciar su alma. El hambre representa la mayor necesidad humana y es a través de ella que Hashem trata con la humanidad. Cuando el corazón se siente cómodo con sus distracciones, siempre está lejos de la palabra de Hashem, de la palabra de Dios. Cuando el estómago está lleno, esto lo dice la Torá, entonces el ser humano tiende a olvidar la providencia divina. Por lo que al crear el hambre, la hambruna,
Hashem está provocando que las personas vuelvan sus ojos y atención a Él para que para que al final, ¿no es cierto?, puedan ser salvas con la palabra de Hashem, con la palabra de Dios. Todos a diario comemos, nos alimentamos y hoy más que nunca estamos tomando conciencia de lo importante que es la comida en nuestras vidas, porque para muchos de nosotros esta ha sido la primera vez que enfrentamos una situación tan compleja como lo fue el año 2020 con la pandemia que amenazó al mundo entero, ¿no es cierto?, con una inmensa catástrofe de hambruna incluso y de inestabilidad económica. Y quién sabe si en el futuro el mundo volverá a enfrentarse con una situación así, inclusive peor. Tenemos la guerra en Rusia, tenemos distintas situaciones que están ahí de manera latente, esperando provocar un desequilibrio en el mundo. Y el tema más duro, el tema más difícil al cual el hombre va a ser sometido en el futuro, tiene que ver justamente con esto, con el tema del hambre. Cuando los pueblos son puestos en esta situación, la gente se moviliza, el hambre mueve a los pueblos, el hambre saca lo más eh, incómodo y malo del hombre incluso. Sin embargo, el ser humano por lo general no se ha propuesto alimentarse de la palabra de Dios. Espiritualmente el hombre está raquítico. Espiritualmente el ser humano como raza, como linaje, no conoce el alimento espiritual que emana de la palabra de Hashem. Yeshua nos invita a comer la palabra de Dios, porque en realidad no solo de pan físico vive el hombre. No vivimos del auto que deseamos comprarnos, ni de la casa que esperamos tener, ni del título, ni del honor que deseamos tener, ni del título académico universitario por el cual hemos luchado tanto. Está bien, todas esas cosas son normales, son de esta vida. Tenemos que trabajar por ellas. Pero no vivimos, en esencia esas cosas no son la vida. En lo que el ser humano hoy día necesita, lo que nosotros necesitamos es poder vivir conscientes de que la palabra de Dios es el alimento necesario no solo para el judío, no solo para el Hijo de Dios, para el creyente, sino que la palabra de Dios es el alimento necesario para el ser humano como raza. Y solamente cuando aprendamos que las palabras divinas, la palabra del Eterno, sirve para alimentar nuestra necesidad espiritual, el hombre finalmente podrá ser restaurado. Está escrito en los profetas que pronto habrá un hambre muy grande, pero no un hambre de comer pan, sino que un hambre de la palabra de Dios. Y también está escrito en los profetas que llegará el momento en el que Hashem llenará el mundo, las naciones, con su palabra, como las aguas llenan el mar. De esa manera también el mundo será lleno de la palabra de Dios. Necesitamos urgentemente recapacitar en esto. Nosotros como hijos del Eterno, cuánta importancia le estamos dando a la Torá en nuestra vida. ¿Es ella realmente nuestro alimento espiritual? ¿Meditamos en ella? ¿Estudiamos su palabra? ¿Dedicamos tiempos de oración para entender las escrituras? ¿Tiempos de estudio profundos? ¿Apartamos tiempo para eso? ¿O simplemente distraemos todo el tiempo nuestra alma? Ya sea con televisión, con series, con juegos, con descanso, con momentos de ocio o con momentos de diversión y entretención o simplemente con momentos de, de otras cosas que no tienen ningún significado trascendente para la vida del hombre en este mundo. Y de pronto, cuando llegan los problemas, cuando llegan las situaciones difíciles de la vida, no tenemos de dónde afirmarnos porque en nuestro corazón no hay palabra de Dios. La invitación del Eterno y de Yeshua es que podamos comer palabra de Dios todos los días, porque no solo de pan físico vive el hombre, sino
de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Bendito sea Yeshua, el Mesías, por sus palabras y que el Eterno les bendiga a ustedes. Shalom.